N8N es una herramienta de automatización de flujos de trabajo, o Workflow Automation, de código abierto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tech Today. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo instalar N8N en Ubuntu Server con Docker Compose. Te recomiendo que veas este vídeo que te dejo por aquí, donde explicamos qué es N8N más detalladamente. Para empezar el vídeo nos tenemos que conectar a la consola del servidor donde vamos a instalar N8N. Abrimos PowerShell para conectarnos a través de SSH. Escribimos SSH, el usuario al que nos vamos a conectar, @ y la IP del servidor o hostname del servidor. Escribimos sudo apt update y sudo apt upgrade -y y ponemos la contraseña. Es una práctica que os aconsejo que hagáis cada ciertos días cuando os conectéis al servidor. Esto mantiene el sistema actualizado. Si no sabes cómo montar un servidor Ubuntu desde cero, te recomiendo ver el vídeo de aquí arriba primero. Una vez conectados y con todo actualizado, comenzamos instalando un editor de texto, si es que no tienes uno instalado. Yo usaré Nano, instalándolo con sudo apt install nano. Creamos un directorio llamado Docker, si es que todavía no tienes uno, con el comando mkdir docker. Nos metemos al directorio con cd docker y creamos la carpeta para N8N con mkdir N8N. Y entramos a ella con cd N8N. Dentro de la carpeta vamos a crear un archivo llamado docker-compose.yml, donde configuraremos algunas cosas para la instalación de N8N en un contenedor Docker. Si no tienes Docker ni Docker Compose instalados, te dejo este otro vídeo donde explico paso a paso cómo instalarlo. Copiamos esto de la página que puedes encontrar en la descripción y te voy a explicar un poco cada parte, para que lo puedas configurar a tu gusto. Aquí tienes que poner la IP de tu servidor. Si no la sabes, puedes poner localhost, seguido de 2 puntos, y el puerto del servicio, en este caso 5678. En esta parte se configura la zona horaria. En la descripción puedes encontrar un enlace con las zonas horarias válidas. Y esta variable le indica a N8N si se va a ejecutar detrás de un certificado TLS. Si es así, ponlo en true o comenta esta línea. Y si no sabes de qué estoy hablando, déjalo en false. Aquí puedes modificar la ruta de los archivos que puede ver N8N o donde puede guardar archivos descargados. Una vez tenemos este archivo configurado, lo guardamos pulsando Ctrl O. Para salir del archivo, Ctrl X y le damos a Enter para que mantenga el mismo nombre. Para ejecutar el contenedor, escribimos sudo docker compose app-d. Se descargará e instalará la imagen de N8N. Y en unos segundos estará corriendo. Podemos comprobarlo con sudo docker ps. Este comando nos mostrará todos los contenedores que están corriendo en el servidor. Aquí podemos ver que la última versión de N8N se está ejecutando. Parece que no ha dado error y está corriendo en el puerto 5678. Si nos metemos en los logs del contenedor con sudo docker logs y los 2 primeros dígitos de la ID, vemos que podemos acceder a través de 168.0.20 y el puerto 5678. Así que vamos a un navegador e ingresamos la IP del servidor con el puerto. Si ves este panel de login, felicidades, porque significa que has seguido todos los pasos correctamente. Nos logueamos. Saltamos esto. Y aquí nos ofrecen funcionalidades premium de forma gratuita, tan solo ingresando el correo electrónico, donde os enviarán una clave para activarlo para siempre. Os recomiendo hacerlo. Y por fin tenemos la interfaz de inicio de N8N.
de forma muy sencilla y corriendo en nuestro propio servidor. Ahora podemos crear un proyecto y ver un poco por encima la interfaz de N8N. Lo primero que añadiremos será un trigger, que es el lanzador de la automatización, la causa por la que empezará el programa. Después podemos ir encadenando más nodos como agentes y modelos de inteligencia artificial, interacciones con otras apps o servicios externos, transformación de datos, funciones base e interacción con un usuario. Si quieres saber si realmente merece la pena tener tu propio servidor casero, te recomiendo este vídeo de aquí. Espero que hayas podido instalarlo y tenerlo corriendo sin problemas. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar en los comentarios. Se agradecería un pedazo de like y si te gusta el autoalojamiento, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Adiós.